Muy buenos días, sean bienvenidos todos y todas a su espacio Periodismo y Sociedad. Claro, en su espacio semanal de ese espacio, yo creo que no tenemos otro espacio en la televisión dominicana que tenga esa variedad de contenido de lunes a viernes que le ofrece Periodismo y Sociedad. Nosotros estamos complacidos de estar aquí en el día de hoy, sustituyendo a nuestro querido director Andrés Matos, cariñosamente dicho, para quien enviamos un gran saludo, un gran abrazo y que está hoy como espectador de su propio espacio, Periodismo y Sociedad, los lunes, en esa versión tan importante y tan única. Sí, una versión única en la televisión dominicana de esa charla, ese tema, como nos lo expone el doctor Alfredo Polanco cada semana aquí desde este espacio. Nosotros recordándole que estamos transmitiendo desde el canal 19, Cinevisión, para todos los cables del país, sí. En todos los cables del país estamos en el canal 19. Pero usted tiene también la disponibilidad del Facebook Andrés Matos. En vivo, el Facebook de Andrés Matos, usted lo conecta y ahí estamos. Pero en el YouTube de Periodismo y Sociedad también, en vivo, usted puede visualizar el espacio. Les recomendamos siempre por ambos darnos a seguir para inmediatamente comience el espacio. Usted no se pierda ni un minutito de todas las informaciones y de todo ese gran contenido que trae los lunes el doctor Alfredo Polanco sobre un tema de salud. Este lunes pues nos escapa a esa realidad que hacemos aquí cada semana con ese enfoque que se hace en cuanto a prevención e información general sobre un tema. Este tema que tenemos en el día de hoy es el tema que me voy a permitir comentarles para que no se mueva de ahí. Vamos a hablar hoy sobre el cáncer de mama. Recuerden que estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama y que nunca ninguna información que usted conozca a través de este espacio pues estará adicional, ¿no? Siempre hace falta algo se nos queda, algo nos faltaba por conocer. Y ese algo usted también lo va a transmitir, lo va a diferir y lo va a compartir con los demás, porque esa es la esencia de este espacio, que el conocimiento usted lo transfiera, usted lo comparta. Eso es la parte solidaria que usted está haciendo en este momento con las informaciones de salud, que desde aquí, desde Periodismo y Sociedad, cada lunes le traemos. Antes de que el doctor comience, ¿no?, se conecte, que estamos por ahí en los aprestos, ¿verdad?, de la conexión con el doctor, pues yo siempre le traigo algunas pinceladas de lo que hay en la semana, de la principal información, ¿verdad?, que ha estado transcurriendo en el día de hoy, iniciando la semana laboral. Pues yo venía en el trayecto y veía cómo recordaba así, como en el fin de semana lo que se vio eran las informaciones de los diferentes partidos y no de los diferentes. Yo realmente estuve viendo al expresidente Danilo Medina, sí, y vi algunos miembros de otros partidos pronunciarse, hablar, comentar sobre unas informaciones que diera el presidente en el lunes pasado en la semanal. Porque sí, hoy es día de la semanal. En los lunes, el presidente, en su acostumbrado espacio, que hace una rueda de prensa, con toda la prensa nacional, representación ahí de toda la prensa nacional, hablando de diversos temas, pero yo siempre digo que ahí es que se pone la pauta de las informaciones que se va a tratar en la semana. Y eso lo pude evidenciar en este fin de semana, porque el lunes pasado el presidente estuvo hablando del tema de la deuda pública del país y el fin de semana pues ese fue el tema, y hoy en la mañana venía en el trayecto y todas las informaciones que escuchaba era referente
a ese tema que se estuvo tratando en el fin de semana con relación a la deuda pública, en donde el presidente pues dice que el 80% de esa deuda pública que ha contraído el presente gobierno, él en su gobierno, ¿verdad? Pues ha sido para pagar. Ay, eso no, ha habido mucho revuelo con ese tema. El presidente dice que ha sido para pagar esos, lo que nosotros llamamos réditos, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es un rédito? Pues sí, el presidente dice que es para pagar acerca de la deuda de otros gobiernos, pasada de otros gobiernos. Y ha habido un debate en el fin de semana con relación al tema. Entiendo que el debate va a continuar y yo estoy segura que usted va a seguir escuchando aquí desde este espacio, pues esos expertos que tenemos aquí en el transcurso de la semana. Tenemos a Andrés Mato, a don Elis y a don Isidro del Toro, pues a hablar de estos temas. Yo solo le traigo, ¿verdad?, la pincelada porque no le puedo robar mucho tiempo a ese tema tan importante que trae el doctor Alfredo Polanco en el día de hoy. Otro aspecto importante que se estuvo discutiendo en todo el fin de semana, señores, que se está hablando hoy en la mañana y que va a dar mucho de qué hablar en estos días, es el tema de los días laborables y contemplado del domingo como día no laborable, contemplado en el proyecto de ley de Código Laboral que está en el Congreso y que ha sido aprobado en primera lectura ya por los senadores de la República. Pues yo creo que no hay un solo empleado que haya oído tocar el tema. Oigo la versión de los empleados, de la gente, hablar y comentar de que cómo va a ser eso, de que, óyeme, es el día de nosotros. Pues sencillamente continuará un día no laborable, porque son 7 días, ¿verdad?, que tiene la semana, pero hay un día de la semana que no es laborable, que es el día de descanso. Lo que sucede que el domingo, como lo tenemos no laborable, al estar consignado como no laborable dentro de este proyecto de Código Laboral, pues una vez aprobado, no habrá domingo como no laborable. Es decir, las personas, ahora mismo, usted trabaja los domingos, se está trabajando los domingos, pero como está establecido como un día festivo no laborable, pues las empresas tienen que pagar lo doble para las personas que laboran los domingos. Entonces, eso va a desaparecer, eso está contemplado en este proyecto de Código Laboral, que, como les digo, pues ya se aprobó en primera lectura en la Cámara de Senadores. Pues habrá que esperar que pase en segunda lectura y luego en la Cámara de Diputados para ver que esto se concretice ya como una ley. Pero es importante porque se está socializando el tema y vamos a ver qué pasa, porque los empleados realmente no entienden lo que está pasando. Pero con todas las conversaciones que habrán de aquí en lo adelante, la gente terminará entendiendo antes de que aquel código pueda ser aprobado definitivamente, porque tiene que tener la anuencia de ambas cámaras. Pues se verá qué sucederá con el tema de los domingos. Pero vi un pequeño corto ahí del ministro de Trabajo en el que están de acuerdo el sector gobierno, y así ese proyecto de código que reposa en el Congreso fue discutido ampliamente, tanto por el sector gobierno, el sector empresarial y el sector sindical, y ellos se pusieron de acuerdo en ese sentido, por lo que no creo que vayan a quitar esta modalidad de trabajo, porque entienden que es modernizar los aspectos que tienen que ver con el trabajo. No serán laborables los días domingo a partir de la aprobación completa del Código Laboral nuestro. Nosotros hasta aquí dejamos este comentario porque le vamos a dar un chancecito al doctor y sería bueno discutir próximamente, abrir los teléfonos para que la gente nos opine y nos comente. Pero ya más adelante aquí, desde Periodismo y Sociedad, usted va a estar viendo y podrá participar de esta conversación que estaremos
teniendo aquí con relación a este tema. Nos vamos a una pausita, porque cuando volvamos de esa pausa, pues tendremos la disponibilidad del doctor Alfredo Polanco y ese gran tema que nos tiene para hoy, el cáncer de mama. Estamos de regreso, aquí haciendo la conexión con el doctor en su espacio Periodismo y Sociedad. Ese momento en que el doctor Alfredo Polanco comienza con ese tema tan importante y tan interesante, como yo le decía antes de irnos a la pausa, sobre el cáncer de mama. Vamos a ver si tenemos disponible ya al doctor por ahí. Buenos días, doctor. Buenos días, Isabel. Buenos días a todo nuestro público. El día de hoy sumamente importante, ya que conversaremos sobre un tema relevante porque representa, si se diagnostica a tiempo, pues una esperanza de vida para quien lo padece. Vamos a hablar sobre el cáncer de mama. Doctor, ¿Sí? Deme un permisito para yo hacerle una preguntita antes de comenzar con el tema de hoy. Hoy es el Día Mundial de la Trombosis. ¿Usted podría describirnos en un minutito, así menos de un minuto, qué es la trombosis para que nuestro público conozca? Sí, precisamente había un dilema de qué hablar sobre trombosis o cáncer de mama. Y siempre hacemos una pequeñita encuesta y ganó el cáncer de mama. Sin embargo, la trombosis es cuando se forma un coágulo. Un coágulo es un trombo. Cuando ese coágulo se forma en un vaso sanguíneo, una arteria, y estrecha, tapa lo que es la llegada de sangre, el paso de la sangre hacia la parte distal del órgano, ya eso es lo que se le llama trombosis. Generalmente se produce en las arterias coronarias, entonces un coágulo tapa una arteria coronaria. ¿Y qué se va a formar? O sea, se va a dar como consecuencia lo que es el infarto agudo al miocardio, el infarto al corazón. Okay. Cuando ese coágulo tapa una arteria del cerebro, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un ACV isquémico, que es la denominada trombosis cerebral. Es decir, es la principal causa de mortalidad a nivel mundial. O sea, la enfermedad cardiovascular. Cardio porque afecta el corazón y los vasos sanguíneos. Enfermedad cerebrovascular porque afecta el cerebro. O sea, que vamos a tener cerca de 19 millones de pacientes que mueren cada año por esta causa. Un tema bastante importante y que todo aquel que haya padecido una enfermedad cardio o cerebrovascular es un paciente que va a tener consecuencias si no se atiende tempranamente. Es decir, si usted tiene dolor de pecho, tanto cuando está en reposo como cuando está haciendo actividad física, eso puede indicarle a usted que hay un coágulo que podría estar tapando parcialmente o total una arteria de lo que son las arterias del corazón. Si usted tiene, por ejemplo, voz estropajosa, usted siente que se le ha disminuido la fuerza de un hemicuerpo, de la mitad de su cuerpo, brazo derecho, pierna derecha, o brazo izquierdo, pierna izquierda, y encima de eso usted tiene disartria, es decir, voz estropajosa. Eso es uno de los primeros indicios de que usted posiblemente está haciendo una trombosis cerebral. Y estas son situaciones que ameritan que usted acuda al médico con carácter de urgencia. En el hipotético caso de que usted llegue con tiempo, cuando se le haya ocluido una arteria coronaria, pues le hacen cateterismo cardíaco y pueden quitar ese trombo, ese coágulo, de la parte de la arteria coronaria que esté ocluyendo, y ese paciente pues tendrá pocas complicaciones. Ahora, si ese paciente llegó un poquito tarde, esperando a que se le pase el dolor, pensando que es otra cosa, y cuando llegue
6, 12 horas después al centro de salud donde se haga cateterismo, ya posiblemente una gran parte de ese corazón haya tenido necrosis o muerte de parte del corazón. Y entonces el paciente podría quedar con falla cardíaca. Igualmente, si el paciente tiene esa sintomatología de una hemiparesis o hemiplegia, el paciente pierde la movilidad de un hemicuerpo, como dijimos anteriormente, disártrico, y llega tarde esperando que se le pase, pues cuando llegue al centro de salud, pues posiblemente ya ese coágulo habrá provocado un daño que es irreversible. Entonces este paciente tendrá que ir a recibir fisioterapia. ¿Por qué? Porque tiene una trombosis cerebral ya establecida. De manera que es sumamente importante que la población tenga conocimiento sobre lo que son la trombosis, no solamente la trombosis cerebral, sino la trombosis a nivel cardíaca, ya que la trombosis cerebral, lógicamente, te va a dar un ACV isquémico, pero la trombosis a nivel de las arterias coronarias te va a dar un infarto. Entonces usted va a ver que posteriormente, cuando ese paciente vaya a rehabilitación, lo primero que le va a preguntar su médico es si está tomando los medicamentos para evitar que ese paciente vuelva a tener una trombosis. Porque en la medida en que, si yo tengo una trombosis cerebral, ya en los próximos meses se multiplican las posibilidades de que yo vuelva a tener otra vez otra trombosis. Por eso ese paciente debe de dársele antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, y debe dársele una estatina, rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, cualquiera de estos medicamentos que van a disminuir, no van a evitar, van a disminuir la posibilidad de que ese paciente vuelva a tener una trombosis, ya sea cerebral o sea una trombosis cardíaca. Vamos a tener, doctor, que tratar más ampliamente en otro programa ese tema porque veo que es bastante importante. Claro. Entonces, bien, con respecto al cáncer, vamos a hablar un poquitito de cáncer. La palabra cáncer da miedo. Siempre que a una persona le mencionan esa palabra, pues se asusta. Cuando vamos a hacer cualquier estudio para diagnosticar si tenemos o no cáncer, ya sea de próstata, de mama, el cáncer del cuello uterino, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, todo el mundo va asustado. Y claro, hay razón. Por ejemplo, en el año 2020, 19 millones de personas en el 2020 fallecieron por diferentes tipos de cáncer. Oiga, qué cantidad de pacientes murieron por diferentes tipos de cáncer. 19 millones de personas. O sea que, aunque estábamos en la época del COVID, murió más personas por cáncer que por COVID. Sin embargo, al COVID-19 se le tenía más miedo. Hago esta comparación para que ustedes vean cuán importante es nosotros hagamos el diagnóstico de cáncer. Por ejemplo, más de 1.3 millones de personas murieron por cáncer de mama. O sea, cada día va aumentando el diagnóstico, porque en el año más de 2 millones, 2.4 millones de cáncer de mama. Es importante porque en la medida en que hacemos un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz de cáncer, en cualquiera de los órganos que afecten, pues vamos a tener un tratamiento. Si bien es cierto que el cáncer, lo que todos escuchamos decir es que no tiene tratamiento, pero sí tiene tratamiento, porque si nosotros diagnosticamos un cáncer de útero, un cáncer de mama, un cáncer de próstata de manera temprana, ¿cuál es el tratamiento? Cirugía. Por ejemplo, se extirpa el tumor localizado y ya esa persona puede decir que está libre de cáncer. ¿Cuántas personas usted no ha escuchado que han dicho que soy una sobreviviente de cáncer o un sobreviviente de cáncer? Entonces, ¿qué significa eso? Que se ha curado. Ahora bien, ¿qué es lo que no tenemos hasta ahora? Un medicamento que pueda
que podamos dárselo para decir que fue erradicado por completo esa célula cancerosa, pero sí mediante la extirpación quirúrgica, sobre todo cuando se diagnostica a tiempo el cáncer, pues nosotros podemos decir que ese paciente fue curado. Con respecto al cáncer de mama, ustedes ven que cada mes de octubre se conmemora lo que es el mes de la concientización sobre lo que es el cáncer de mama. Concientizar a las personas. ¿Para qué? Cada día más personas acudan a hacerse lo que es el tamizaje, el pesquisaje, la investigación sobre lo que es el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque si nosotros, como dije ahorita, tenemos un diagnóstico más temprano sobre lo que es el cáncer, y en este caso el cáncer de mama, pues podríamos entonces tener una curación cuando ese cáncer, pues quirúrgicamente es extirpado. A diferencia de cuando se diagnostica tardíamente, que ya ese cáncer ha hecho metástasis, pues lamentablemente lo que vamos a dar es un tratamiento paliativo. ¿Quién debe de hacerse la investigación? Doctor, Dígame. déjeme hacerle una preguntita. Yo estuve chequeando, viendo un informe que da cuenta que el 65% de nuestras mujeres llegan tarde a las consultas, son diagnosticadas de forma tardía, que llegan a la consulta entre 18 y 21 meses tarde, es decir, estamos hablando entre 1 año y medio y 2 para conseguir un diagnóstico de manera tardía. ¿Qué está pasando con este tema? ¿Por qué estamos consiguiendo estos diagnósticos tan tarde? ¿Cuál es el tema clave en prevención o en detección que estamos perdiendo nosotros como país? Y lo primero que tenemos que saber, excelente pregunta, es que el cáncer de mama tiene factores de riesgos. Entonces, en la medida en que usted tiene más factores de riesgos, pues usted tiene que hacerse con más frecuencia lo que es el tamizaje, el abordaje del cáncer. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Lo primero es el género, el sexo femenino. 99% del cáncer corresponde a mujeres, solo el 1% a hombres. ¿Qué implica eso? Que la mujer tiene que chequearse periódicamente sus mamas, tiene que hacerse un autoexamen mamario para detectar a tiempo esta patología. Eso es lo primero. Segundo, la edad. Por ejemplo, la mayoría de los diagnósticos de cáncer de mama se hacen después de los 50 años. ¿Qué implica eso? Que en la medida en que aumentamos en la edad, tenemos que hacerse el tamizaje más frecuentemente. Entonces aquí tenemos dos factores importantes de riesgo que debemos tener en cuenta. Ciclo menstrual. Esa paciente cuya menarquia, que es la primera menstruación, le llevó antes de los 12 años, o sea, una menstruación temprana, y que todavía a los 50, 55 años está menstruando, o sea, que tenemos factores de riesgo importantes. Entonces, tiene que hacerse el tamizaje. Precisamente por eso es el mes de detección o de concientización de cáncer de mama, porque, por ejemplo, ahora mismo yo sé que muchas damas o muchas personas se están enterando de estos datos que estamos dando, y bueno, como estamos mencionando, lo va a decir, no, pero yo tengo que hacerme mi chequeo más frecuentemente. ¿Por qué? Porque mi ciclo menstrual comenzó antes de los 12 años, todavía a los 50, 52 estoy menstruando. Factores genéticos importantes. Su madre tuvo cáncer de mama, una hermana tuvo cáncer de mama, pues usted tiene que checarse más frecuentemente. El tabaco, otro factor de riesgo modificable. Esa persona que fuma, esa persona que toma alcohol de manera exagerada, pues son factores de riesgo que todo esto sumado implica una gran carga que podría conllevar a que esa paciente tenga cáncer de mama. Y digo esa paciente porque, como dijimos anteriormente, es más frecuente en el sexo femenino. Entonces, ¿qué hacer de rutina? Esa mamografía, eso es importantísimo. Una radiografía de mama o mamografía,
que es bastante importante que pueda identificar esos nódulos que tempranamente podrían estar en la paciente sin tener ninguna sintomatología. Porque el cáncer de mama, en principio, tiene crecimiento lento. O sea que con una mamografía vamos a detectar tempranamente ese nódulo. ¿Ok? Posteriormente, pues no estamos claros si es un nódulo sólido o un nódulo quístico. Pues ¿qué se hace? Se hace la sonomamografía. Se detectó que tiene un nódulo sólido. Bueno, hay que seguir. Entonces hay que derivar a esta paciente a donde un ginecólogo, oncólogo, porque tenemos alta sospecha. Todavía la paciente no tiene ninguna sintomatología clínica, pero fue a un examen de rutina y el médico le indicó una mamografía y encontró que tiene un nódulo, que tiene una lesión, que hay una manchita en esa placa, en esa mama. Entonces le indicó una sonomamografía y encontró que tenía nódulo sólido. Va al oncólogo, ese oncólogo pues puede hacerle una tomografía contrastada, una resonancia magnética y entonces determinar que la paciente tiene un cáncer pero que está en etapa temprana, y ahí plantea el tema, el tratamiento es quirúrgico más las terapias, la radioterapia, etcétera, etcétera. O sea que es bastante importante que se diagnostique a tiempo. Ahora bien, ¿qué ocurre en esa persona cuando te hablo del tiempo? Un año, año y medio, se diagnosticó tarde. Esa paciente tiene sintomatología clínica, no le da importancia. O sea, no se hace de rutina la mamografía, no se hace la sonomamografía. Y entonces tiene una lesión a nivel del cuadrante superior externo de la mama, por ejemplo. Tiene un hundimiento, tiene un área indurada en la mama, no le da importancia. Pasan 3 meses, va creciendo, no le da importancia. Pasan 6 meses, pasa un año, y luego esa lesión se abrió y ya tiene como un absceso en la mama. ¿Qué indica eso? Que tiene un tumor, que ese tumor maligno tiene años creciendo y esa dama no le dio importancia. O sea, cualquier lesión anormal que usted tenga en sus pechos es indicativo, es llamativo de que usted tiene que prestarle atención, de que podría tratarse de un cáncer de mama, sobre todo si está en la parte superior externa de la mama, que es como le llamamos en medicina, el cuadrante supero externo. Y sobre Doctor, todo, perdón, si usted... ¿Perdón? Cuando pueda, para hacerle una preguntita. Que muchas veces las mujeres no sabemos a qué edad se comienzan a hacer esos chequeos ya de manera rutinarios y cada qué tiempo se realizan. Sí, por eso dije ahorita hace un momentito. Por ejemplo, ya después hay que ver los factores de riesgo que tenga la paciente. Su madre tuvo cáncer de mama. Pues ya usted tiene que hacerse una autoevaluación todos los meses. Todas las mujeres, todos los meses. Una autoevaluación frente al espejo. Usted tiene que mirarse que su mama no esté retraída, que no esté tumbada, que no esté, aunque no son completamente simétricas, pero que se mantenga bien. Palparse siempre es importante, tocarse, eso siempre lo debe de hacer. Porque después ya de los 35 años, generalmente, ya la persona, y en la medida en que avanza la edad, 40 años, tiene que aumentar lo que es el chequeo. Entonces, por eso es importante ver los factores de riesgo de esa paciente. Primero, el autoexamen. Y ya después de los 35, 40 años, sobre todo si hay factores de riesgo, es importante que usted se haga periódicamente, cada 2 años, esa mamografía, que posteriormente le va a indicar si hay que hacerse una sonomamografía. O sea que por eso es importante ver los factores de riesgo que tiene la paciente. Y ese autoexamen usted realizárselo siempre. O sea, por eso es que la persona no debe de descuidarse. Un alto porcentaje
de las pacientes que tienen ese problema es, o sea, tenemos el cáncer de mama, factores genéticos involucrados, o sea que es bastante importante. Ok, con respecto al Doctor, perdón, diagnóstico. sí, hay unas analíticas en sangre que se hacen, que se pueden detectar el cáncer, y sobre todo el cáncer de mama, en analíticas en sangre. Sí, lo que pasa es que para cáncer no hay nada específico, no hay nada específico. Por ejemplo, hay análisis como el PSA para el problema de cáncer de próstata, el antígeno prostático, que usted se lo hace y no es indicativo exactamente el que esté elevado de cáncer de próstata, sino que usted puede tener una hiperplasia prostática o fue que usted montó en bicicleta y eso le sube ese PSA, ese antígeno. Igualmente con el cáncer de mama, por eso no hay nada específico, ningún análisis de sangre. Sin embargo, por eso se dice claramente como el tumor es de crecimiento muy lento, o sea que usted puede tener un tumorcito ahora mismo que vamos a suponer le hicieron una mamografía y ese análisis, ese estudio, esa mamografía, el médico no la vio porque muchas veces nos hacemos los análisis, los estudios y no se lo llevamos a nadie. El tumor está ahí. 5 años después, la persona tiene manifestaciones clínicas, las que dijimos anteriormente, una área de induración, un bulto en el seno, tumor, dolor en el área, y el médico le manda a buscar algún estudio que usted se haya hecho hace 4 o 5 años, le sale con el estudio, con una mamografía. Dice, pero mira, aquí el tumor estaba. Lo que pasa es que usted ha dejado 5 años olvidado ese estudio y no se lo enseñó. O sea, miren qué lento crece ese tumor. O sea, no tenemos ningún estudio de sangre específico que me diga que haciéndole ese estudio nosotros vamos a detectar el cáncer de mama, porque no es así. Los estudios de imágenes van primero y por eso es la recomendación de esa mamografía que posteriormente usted va a indicar una mamografía al paciente, una tomografía, una resonancia y luego el diagnóstico básico se hace con una biopsia. Es importante. Hay diferentes tipos de cáncer de mama, por eso es importante biopsiarlo para ver qué tan agresivo es ese cáncer de mama. Ahora bien, hay estudios, claro que sí, genéticos, que te pueden orientar hacia cáncer de mama. Sí, es importantísimo. Posteriormente, por ejemplo, hicimos el diagnóstico. Hay que ver en qué etapa del cáncer, en qué etapa se encuentra ese cáncer, en qué estadio. Porque si nosotros tenemos un cáncer en estadio inicial, ese nódulo que es cancerígeno y se puede extirpar y por ejemplo, dentro de 5 años era que iba a resurgir, pero que lo diagnosticamos tempranamente con una zona, con una mamografía, pues se extirpa el nódulo y ya se le da seguimiento periódico al paciente, a la paciente. Pero ya cuando se ha detectado moderadamente tarde, entonces usted va a ver que a la paciente hay que hacerle mastectomía, extirpación de la mama. Entonces vamos a tener afectación de ganglios linfáticos regionales, de la axila, del cuello, va a tener mucha adenopatía. Entonces vamos a tener que darle a ese paciente la quimioterapia. Entonces ya tenemos un cáncer avanzado. Pero aún así, muchas pacientes que se le han extirpado las mamas, o sea, mastectomía, le han dado la quimio, usted va a ver que al cabo de 2 años usted ve esa paciente, pero mira, se curó de cáncer, libre de cáncer. O sea que si se diagnostica, si se detecta a tiempo, y aunque no se ha diagnosticado tan a tiempo, pues un gran porcentaje de esas pacientes con los métodos terapéuticos existentes, pues podría tener calidad de vida. Ahora bien, cuando ya ha dado metástasis a otros órganos, pues lamentablemente vamos a
a tener que incluir lo que es el tratamiento paliativo, pero siempre hay algo que hacer. Ahora bien, hemos visto casos, aunque no es mi área, pues soy nefrólogo, soy internista, pero sí me ha tocado evaluar casos, sobre todo en mi formación como residente de medicina interna, de pacientes que teniendo un nódulo, teniendo un absceso en la mama, oigan, un absceso de todo el tamaño, fétido, hediondo, aún así, pues lo mantenían oculto durante meses, incluso durante años. Es increíble cómo una persona puede durar y no ir al médico con un absceso a nivel de una de las mamas, increíble, y untándose diferentes tipos de sustancias, antibióticos, etcétera, pensando que lo que tiene es un proceso infeccioso primario. No, esa úlcera se ha infectado secundariamente, pero es un cáncer de mama que usted tiene. Y usted que me está escuchando y que tiene alguna lesión en la mama, pues no dude en acudir a su médico ginecólogo, a su médico internista, a su médico oncólogo, para que le haga un examen adecuado y determine si usted tiene un cáncer de mama, porque cualquier persona podría tenerlo, incluso un hombre, porque muchas veces pensamos que el cáncer de mama solamente es en mujeres. El cáncer de mama también es en mujeres. O sea, el 1% de los cánceres de mama se diagnostica ¿dónde? En hombres. Entonces, si usted, hombre, también tiene un nódulo, una lesión que en principio es indolora, pues no duele nada, y que tiene adenopatía o ganglios a nivel de la axila, de la mama, de ese lado que le duele, pues también debe de acudir al médico para que le haga una evaluación, determine si hay que hacerle estudios de imágenes, porque podría usted estar teniendo cáncer de mama. Entonces, doctor, en el mes de octubre es el mes donde más diagnóstico de cáncer de mama se hace. Y usted dirá, ¿por qué? Y la respuesta ya usted la sabe. Porque es el mes donde se habla a nivel mundial de cáncer de mama. Y por eso nosotros no quisimos dejar pasar este día tan importante, o por lo menos esta fecha, y como el día 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama, aunque todo este mes debe de hablar en los diferentes medios de comunicación de cáncer de mama, pues precisamente para que poner en aviso a las personas con factores de riesgo y a todas las hembras, aunque no tengan factores de riesgo, de que deben de hacerse su autoexamen mamario y de que deben de ir por lo menos una vez al año para hacerse un tamizaje sobre lo que son las enfermedades neoplásicas, sobre todo el cáncer de mama, que es el principal tipo de cáncer que conlleva mortalidad a las mujeres a nivel mundial. Incluso es superado por el supera al cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón le llevaba a la delantera, pero en las últimas, sobre todo en la última década, el cáncer de mama es más frecuente que el cáncer de pulmón en las damas. Doctor, o sea tengo un par de preguntitas por aquí. A ver. Que si a temprana edad afecta el cáncer de mama a jóvenes de temprana edad, por ejemplo, jóvenes adolescentes, que si puede afectar el cáncer de mama a jóvenes adolescentes, a jóvenes en temprana edad. Sí, en medicina 2 más 2 no son 4. O sea, por eso usted nunca puede decir en medicina, no, eso no ocurre. En medicina cualquier cosa puede pasar. O sea que es posible. Por ejemplo, hay un cáncer en niños, que es el tumor de Wilms. Es un cáncer de riñón que se presenta en niños de 2 a 4 años. Como es poco frecuente, casi el médico no toma en cuenta de que un niño puede tener cáncer de riñón. Entonces, con eso te digo, que podemos tener, no importa. Claro que las posibilidades aumentan en la medida en que se envejecen. Por eso es que
después de los 50 años, 55 años, es que aumenta la frecuencia de cáncer de mama. El principal factor es que sea hembra. El segundo factor más importante es la edad. A mayor edad, más posibilidad de tener cáncer de mama. Doctor, que se afecta en ambas mamas el cáncer. En ambas. Generalmente es sí, generalmente es unilateral, generalmente, pero usted conoce posiblemente casos de pacientes que han tenido cáncer a nivel bilateral y que le han hecho pues mastectomía bilateral, aunque generalmente vamos a tener afectado una de las mamas. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el cáncer de riñón. Generalmente es unilateral, pero podría afectar a los dos riñones, porque no hay algo que proteja a una mama y deje la otra desprotegida. Sí. Doctor, el brasier apretado y los implantes mamarios. Salud, doctor. Gracias. El brasier apretado y los implantes mamarios, doctor, ¿se afectan o son posibles riesgos de cáncer de mama? Bueno, hasta ahora no he tenido tiempo, no he revisado sobre los implantes mamarios, si lo afectan o no, pero creo que no, porque cada día se hacen más implantes mamarios y esa persona se hace evaluaciones periódicas. Tampoco con los brasieres apretados, claro está que no es recomendable que usted use ropa tan apretada, o sea que no creo que, por lo menos no he revisado en la literatura de que esto pueda afectar. No. Ok. Doctor, nos queda darle las gracias por esta importante exposición sobre un tema tan necesario, porque realmente hay cosas inexplicables, que cómo tenemos índice tan alto de mortalidad en cáncer mamario en el país. Tengo entendido que somos uno de los principales países de la región con mayor mortalidad y sobre todo que no entiendo porque en las coberturas tiene acceso dentro de la seguridad social, las coberturas tanto para el régimen contributivo como para las personas que están dentro del subsidiado tienen una cobertura total. Entonces hay cosas como que no realmente no se entienden. Déjeme ver esta llamadita, porque nosotros tenemos que ir a una pausa, tenemos que terminar. Vamos a ver, buenos días. Sí, a la orden. Muy brevemente, por favor, que le dimos un chancecito, pero ya nos tenemos que ir a una pausita casi final. Dígame. Yo quiero hacer una preguntita. ¿Es sobre el tema? Ramón Alburquerque, por favor. ¿No es sobre el tema? ¿No es sobre el tema? No. Ramón Alburquerque está ahora mismo comentando sobre la parte eléctrica del país. Pues lamentablemente no le podemos tomar la llamadita porque estamos trabajando un tema aquí muy interesante que nos disculpa, pero no es bueno interrumpirlo porque estamos tratando un tema de salud. Ok, muchas gracias. Sí, muy buenos días. Pues sí, doctor, le decía de estas cifras que tenemos, tan importantes en el país y teniendo cobertura dentro de lo que es nuestro sistema de seguridad social y el acceso a las imágenes, a los diagnósticos, prácticamente con cifras que en cuanto a dinero los gastos no son tan fuertes como para que no haya un diagnóstico temprano, que la gente no vaya a los centros simplemente que no en épocas que no sean en octubre solamente en este mes, sino que en todo el año se esté tratando el tema porque realmente en el país sí manejamos cifras importantes con relación al tema de cáncer de mama. ¿Usted qué cree estamos de acuerdo? ¿Qué podemos hacer, doctor? Como la parte de salud que usted representa. Se deben de hacer campañas de prevención de cáncer de mama, como usted dice, durante todo el año, porque no solamente es octubre, o sea, pasa octubre y la mujer sigue teniendo cáncer de mama, o sea que debe de hacerse siempre esa orientación a nivel de los medios de comunicación,
a todos los niveles sobre lo que es la prevención de cáncer de mama y vamos a tener entonces una disminución en la prevalencia de cáncer de mama. Yo entiendo que sí. Bueno, pues vamos a darle las gracias, doctor, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Para mí un placer haber compartido este tema con usted. Un abrazo y mi admiración de siempre. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Estaremos con usted. Hasta luego. Sí, gracias, doctor. Nosotros acabamos de pedir hasta el próximo lunes al doctor, pero nuestra recomendación final sobre el tema es que es necesario ese diagnóstico a tiempo. No tenemos por qué mantener unas cifras tan altas de mortalidad producto de detectar un cáncer de forma tardía, cuando realmente nuestro sistema de seguridad social tiene una amplia protección con lo que tiene que ver con la detección temprana, con la prevención, que ahí radica la prevención, el que podamos detectarlo de forma temprana. Yo les digo, acérquense en este mes, claro está, a sus ARS y verifiquen, y tal como el doctor acaba de decir, este mes es el mes que más se detectan, porque es el mes en que la gente masivamente acude a los chequeos y a sus atenciones, pero tenemos el año entero. Y aunque usted tenga que pagar alguna diferencia con relación a las coberturas, tenemos un 80-20. Tenemos un 80% de... Ay, me están haciendo esa seña que no quiero ver. Tenemos un 80% de cobertura en esas imágenes de diagnóstico y solamente el pago de diferencia de un 20%. Si usted fue a un prestador de servicio de salud y le dice que no tiene cobertura, pues búsquese otro, porque realmente están en cobertura las mamografías, la sonomamografía, los estudios que se hacen con la finalidad de una detección temprana, que es la única manera que tenemos de prevenirlo. Nosotros dándole las gracias a ustedes por haber estado ahí. Ya los chicos nos están haciendo señas de que terminó el espacio por el día de hoy. Entonces será mañana que continuaremos en otro espacio de periodismo y sociedad. Será hasta mañana.